Bienvenidos a una nueva semana de noticias, bienvenidos a Zombie Digital, comencemos. Siguen quemándose las RTX 40 y ya no tenemos a quién culpar. Obviamente siguen pasando en una escala muy pequeña, pero siguen pasando. En un principio la empresa tenía razones para culpar a los usuarios, aunque no fue cierto. Después los usuarios culparon a Nvidia por la calidad de los conectores. Y ahora, ¿a quién culpamos? Porque el conector, llamémosle profesional, es decir, que no es un adaptador. Este conector es de cable mod y un usuario mostró fotos en Reddit de cómo se estaba dañando su cable. Es decir, si no fuera por este cable no tendría más gráfica. De eso está todo Reddit de acuerdo. Pero entonces no queda más que culpar a las gráficas, y lo peor de todo es que la empresa se comunicó rápidamente diciendo que por favor se comunique con el soporte de la empresa, así solucionaban su problema. Complicada esta generación de productos de PC, hablando en general, y no parece existir una empresa que esté alejada de los problemas. Ya saben cuál es mi opinión con respecto a toda esta nueva generación en general. Siguiendo con Nvidia, acertó con la RTX 3060 Ti con GDDR6X, su versión normal no le alcanza ni con overclock. Esto no es como dice el título. Las gráficas, al usar una VRAM más potente, pueden darse el lujo de bajar frecuencias, y eso es justamente lo que hicieron con la nueva versión. Las dos versiones de stock son prácticamente iguales en potencia. El beneficio está cuando se hace overclock, porque esta nueva versión tiene mucho más margen debido a que tiene las frecuencias más bajas que la versión anterior. Entonces, al hacer overclock le saca una diferencia, pero solamente si sos un usuario que le gusta o no tiene problemas en hacer overclock. De lo contrario, son iguales en rendimiento. La diferencia entre ambas versiones es solamente el cambio de VRAM de GDDR6 a GDDR6X, y también una diferencia en el precio de unos $10 más. En mi opinión, la 3060 Ti ya era una buena opción en algunos países. Ahora creo que se convertirá en una de las mejores alternativas, si es que ya no lo era, con la anterior versión, que está en sexto puesto en la encuesta de Steam, que justo miré hace unas semanas a ver si había algún cambio, pero todo parece ir igual. Vamos con la siguiente noticia. El gobierno de los Estados Unidos demanda a Google por abuso de posición dominante en la publicidad digital. Bueno, se dieron cuenta como 15 años más tarde, pero bueno, por lo menos algo es algo, ¿no? Ya se lo denunció varias veces en otros países por prácticas anticompetitivas en el sector de la publicidad digital, que hoy día domina casi al 100%, y no es por dar mejor servicio. Esta vez se le complica bastante porque se une nuevamente la Unión Europea a esta denuncia, y algunos estados de Estados Unidos, como California, Virginia, Colorado, Connecticut, Nueva Jersey, Nueva York, Rhode Island, Tennessee, según la demanda de Google, corrompe la competencia legítima para obtener una posición dominante y de monopolio casi absoluto sin dar margen a una nueva competencia. Los puntos señalados son bastante básicos, pero son las típicas maniobras que hace una empresa que no quiere competir y que quiere el control absoluto. En la demanda enumeran los dos puntos principales de esta acción, y el punto 1 es eliminar a los competidores o potenciales competidores a través de una serie de adquisiciones que les da el poder necesario, y el punto número 2 es usar la posición dominante adquirida previamente por esas prácticas anticompetitivas para forzar a los creadores de contenido en webs y anunciantes a que usen sus productos. En resumen, que pueden aplastar como una cucaracha a la competencia, y es por eso que domina todo el mercado publicitario de internet. Vamos con la siguiente noticia. Hablando del monopolio, también podríamos hablar de Nvidia, aunque es un caso muy diferente. Me encontré con una noticia con un titular que dice: Nvidia tiene el monopolio de gráficas y el perjudicador es tú, o sea, nosotros. Creo que algo de realidad hay, aunque en el artículo le dan mucho crédito, porque el problema no es que Nvidia no sea competitiva, es decir, puede que hagan algunas cosas a su favor, pero Nvidia no es Intel y nunca dejó de innovar. Intel sí, hasta que no vio que AMD le estaba quitando mercado, estuvo como 7 años sin mover un dedo. Y Nvidia no le pasó esto como aseguran en la web. Para mí nada que ver, pero es cierto que al no tener una competencia pone los precios que quiere, y AMD, en vez de intentar competir en precios como hacía antes, cada vez se ve
menos una diferencia en precios, hablando en gama media, que es la gama más vendida. Y alguno podrá hablar de rendimiento, pero no es posible comparar a Nvidia con AMD solo en rendimiento, porque Nvidia da más soluciones a diferentes ramas de la industria, cosa que AMD es más para jugar, aunque se la use o se pueda usar en otras áreas. Cuando uno es principiante, realmente en el interior de la gráfica no existe hardware dedicado para funcionar, que la propia Nvidia sí tiene. Entonces, al final algo de razón tiene el artículo, porque Nvidia aumenta los precios y AMD, en vez de aprovechar para mantener y ganar mercado con lo que se conoce por precio-calidad, lo que hizo es también aumentar los precios, no al mismo nivel, pero al fin y al cabo el que marca el camino de precios es Nvidia. Cuanto más caro logre vender Nvidia, mejor para AMD, porque puede seguir aumentando el precio sin verse como la mala de la película, pero al final los consumidores somos los que terminamos perjudicados como siempre. AMD es incompatible con Frostpoken por la falta de DirectX 12.1. Podría decir que esto es algo polémico, pero en mi opinión es bastante simple verlo. Primero, es cierto que las críticas por el problema de los juegos vienen en gran parte de gráficas de AMD, principalmente de la serie 400 y 500, pero hay una realidad. El juego pide unos requisitos absurdos para jugar a 720 a 30 FPS, y esto que le está pasando al juego, porque le llovieron críticas por todos lados, es algo que vengo diciendo yo de la industria. Primero, sacan juegos sin optimizar a un precio ridículamente caro, y segundo, necesitan tener unos requisitos mínimos acordes a las computadoras que la gran mayoría tiene. De RAM pide mínimo 16 GB, acaban de perder el 25% de cuota del mercado. VRAM pide 6, perdieron otro 15% de cuota de mercado. En total perdieron más de 40% del mercado. ¿Y por qué más? Porque existen muchos que tienen 16 de RAM, pero no una gráfica con más de 4 de RAM. Es decir, muchos cumplen con una característica, pero le falta la anterior. Y lamentablemente, hasta ahora creo que el único juego que logra hacer eso es GTA. Sacan un juego con elevados requisitos, pero por el motivo que sea, las personas actualizan, hacen lo que sea para poder jugar a GTA. Con el resto de juegos no pasa lo mismo, y ese más de 40% seguramente los va a criticar duramente, lo cual representa una mala publicidad negativa en el lanzamiento de un título. Así que Frostpoken ya estaba predestinado. Bueno, lo dejo como pregunta. Vamos con la siguiente noticia. Una muy buena semana para los discos duros, que siempre parece que están por extinguirse, pero reviven como un ave fénix, incluso cuando hasta Microsoft está haciendo lo posible para matarlos de una vez por todas. Pero Toshiba, una de las empresas más seguras de HDD, mostró que hace unos 2 años que se vienen disparando las compras de HDD en servidores, y que, lejos de pensar que van a dejar de fabricarlos, están seguros que los HDD no van a ser reemplazados nunca por los SSD, y que tendrán que coexistir uno con el otro. Esto parece quizás un poco raro, aunque con el dato de vender 259 millones de discos duros mecánicos en tan solo un año, y solamente la empresa Toshiba. Pero luego sale Western Digital a traer un disco rígido con velocidades iguales a las de un SSD, y no lo dijo de manera literal, pero demostró que ellos tampoco tienen intenciones de dejar de fabricar estos elementos. Todo lo contrario, están todavía innovando en un sector que muchos daban por muerto. Vamos con la siguiente noticia. AMD Ryzen 7000 X3D y la controversia del overclock. Y sí, es algo que a mí no me gusta ni un poco. Esto, primero dijeron que estaría desbloqueada al overclock. Existe un pero, que es solamente a un overclock automático que usan ellos, llamado por sus siglas PBO2. Tengo un video hablando sobre esto, y AMD se termina retractando de lo que dijo y explicando que no habrá overclock manual. A mí no me gusta la forma que tiene de hacer overclock PBO, y me gusta mucho más hacerlo manual, más que nada por el hecho de que no tienen en cuenta el consumo que genera por la cantidad de rendimiento que se obtiene, y sigue empujando igual, aumentando la temperatura y todo para obtener un poco más de rendimiento. Esto se puede ver con las versiones simples de VKC, que activando el modo Eco baja un 30% de consumo y un 8% de rendimiento. Es decir, el overclock automático está haciendo que consuma 30% más solo por un beneficio de un 8%. Y eso es algo que una persona sabe calcular mejor, y sabe cuál es el límite y cuándo parar según su objetivo de overclock. Pero bueno,
Es quizás algo personal y a muchos les guste esta forma de overclock, a mí no mucho, pero bueno, vamos con el shock de noticias. Criptomineros pintan tarjetas gráficas para venderlas como nueva, mucho cuidado con esto que es un peligro, ténganlo en cuenta porque se están viendo ofertas de gráficas de gama alta antiguas a precios muy interesantes y el problema es que no solo no sabemos el uso que tenían, sino que tampoco en qué condiciones estuvieron. Hace poco, en una noticia alemana, muchas gráficas AMD empezaron a quemarse de manera espontánea y todos tenían algo en común. Fueron usadas para minería y las dejaron en un lugar con mucha humedad y al venderlas lamentablemente no duraron mucho. China bloquea por completo los servicios de Blizzard en su país. Debe ser uno de los países que más bloqueos ha impuesto a sus ciudadanos. Me imagino debe ser extremadamente difícil vivir en China siendo occidental. Siguen las amenazas a TikTok, o cumple la ley o lo prohibirán en la Unión Europea. Esto mismo está pasando en Estados Unidos también. The Day Before se retrasa al 10 de noviembre de este año, un día antes del lanzamiento. Steam bloquea su venta por problemas legales con el nombre y básicamente un vivo registró el nombre antes que la empresa, y esto es debido a que anunciaron el nombre antes de registrarlo y toda esta confusión llevó a que el juego se retrase. Me llama la atención que se retrase tanto tiempo, pero habrá que seguir esperando. Todos se burlan de Frostpoken tanto en rendimiento como en pruebas de Direct Storage, que parece tener un 10% menos de rendimiento cuando se usa conectado a un NVMe que si lo conectas a un SATA, es decir, rinde mejor en un almacenamiento con conexiones antiguas que nuevas. Intel reconfirma la salida de Meteor Lake en el 2023 y Lunar en el 2024. Intel registró uno de los peores datos trimestrales en unos cuantos años, con pérdidas en los segmentos donde antes lideraba cómodamente. Muchos empezaron a especular que Intel no lograría seguir con los planes de sus hojas de rutas y podrían retrasarse. La realidad es que disiparon dudas y dijeron o dejaron claro que la hoja de ruta sigue intacta y sin modificaciones. Siguiendo con Intel, que está pasando un mal momento y de manera extrañísima para mí, por lo menos, decidió cancelar el desarrollo de procesadores RISC-V, algo que yo creo son el futuro. Pero Intel parece que tiene una perspectiva diferente a la mía, a la de Apple, a la de Nvidia y a la de Microsoft y a la de muchas otras personas. A partir de febrero se dejará de producir discos Blu-ray y me sorprendió bastante porque realmente yo pensaba que no existía más este tipo de medios de almacenamiento. Pero bueno, para mi sorpresa todavía están vigentes, pero hasta acá llegamos, finales de febrero no se fabricarán más. Ahora sí, vamos con la última noticia. Tomb Raider tendrá una serie en Amazon Prime Video. Recién están comenzando los preparativos y no existe una fecha, ya está todo preparado para su rodaje. De hecho, Amazon es una de las empresas colaboradoras con el nuevo videojuego que se espera. Es decir, parece algo más que obvio que intenten hacer una serie y creo que no es para nada una mala idea, siempre que se haga bien y no intenten cosas raras como con el Anillo del Poder, que fue un desastre para mí. Me parece una buena idea, aunque me hubiera gustado que sea HBO. Me gusta mucho más las series de HBO que las de Amazon, pero bueno, a lo mejor aprenden de sus errores y hacen algo diferente respetando los puntos fuertes de la franquicia Tomb Raider. Gracias por llegar hasta el final, nos vemos en el próximo video.